La taza de café estaba humeante, perfecta. Ricardo siempre se esmeraba con la temperatura. Decía que el café era un arte, especialmente el suyo, recién molido, traído de Chiapas. Era lunes, 10 de la mañana, y el aire acondicionado en nuestro penthouse de San Pedro Garza. García silbaba suavemente contra el calor de Monterrey. Ricardo me había traído la bandeja a la cama, como hacía cada mañana de los últimos 3 años, desde que se jubiló, o eso decía, para dedicarse a sus proyectos. El olor era divino. Pan de masa madre tostado, jugo de naranja recién exprimido y, por supuesto, ese café. Pero yo no bebí. No ese día. Ese día Marisol, su asistente ejecutiva, una frase elegante para la mujer 20 años menor que él que manejaba la logística de sus proyectos, apareció sin avisar. Timbró con una urgencia que no cuadraba con las mañanas tranquilas que Ricardo tanto valoraba. Él juró, entre dientes: ¿pero qué hace aquí esta mujer? El pánico cruzó su rostro tan rápido que si no lo hubiera estado observando por meses, lo habría atribuido a la frustración. Marisol entró disculpándose, vestida en un traje sastre impecable, aunque con un aire nervioso que le revolvía el fleco. «Perdón, Ricardo, pero es urgente. El cheque de las tierras de Querétaro. Hay un problema con la firma», dijo ella, hablando rápido, sin aliento. Se detuvo en seco al ver la mesa de desayuno. «¡Uy, qué rico! Siempre tan atento, Ricardo». Ricardo, con esa sonrisa que había usado para ganar millones y para casarse conmigo, intentó despedirla rápidamente. «Sofía, mi amor, ¿por qué no tomas tu café mientras hablo con Marisol un momento en el estudio?» «No, Ricardo, qué descortés», dije, sintiendo el pulso en la yugular. «Marisol viene de afuera, debe tener sed. ¿Por qué no te tomas mi taza, Marisol? Ya me sirvo otra». El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire de la ciudad en julio. Ricardo se quedó inmóvil junto a la cama, su mandíbula apretada. Era el momento, el punto de no retorno de mi plan. Marisol, ajena a la guerra psicológica que se libraba sobre la bandeja, se sintió halagada por mi ofrecimiento. «Ay, Sofía, qué linda. No quiero molestar, pero sí muero de sed. Gracias». Ella tomó la taza, la llevó a sus labios, y bebió un trago largo, un tercio de ese café venenoso que estaba destinado a liquidar mi existencia. Ricardo intentó gritar, un sonido ahogado en su garganta, pero fue demasiado tarde. Marisol se llevó una mano al pecho, frunció el ceño. «Sabe raro, amargo». Y luego, la explosión. No fue un grito de telenovela, fue un colapso físico brutal y repentino. Ella se tambaleó, sus ojos se abrieron en un terror animal. Soltó la taza, que cayó sobre la alfombra persa sin romperse del todo, y luego ella misma se desplomó sobre la duela pulida, convulsionando suavemente. Ricardo, mi dulce esposo, el hombre que me preparaba el desayuno, no corrió a auxiliar a su asistente, corrió hacia mí. Su rostro ya no era encantador, sino una máscara de furia desesperada. «¿Qué hiciste, Sofía? ¿Dónde está el café?» Yo me encogí de hombros, la calma más absoluta que pude invocar, aunque por dentro el volcán de mi venganza estaba en plena erupción. «¿El café? Está justo donde lo dejaste, y la policía viene en camino. No te preocupes, mi amor, grabé toda nuestra rutina matutina. 3 años. 3 años de esta vida perfecta en la que Ricardo era el esposo devoto, y yo, Sofía Mendoza, su esposa, solo era la víctima lenta. Necesito que entiendan la elegancia de su método. Ricardo no era un hombre de puñetazos o gritos. Él era un hombre de control absoluto, ejercido con seda y miel. Nos conocimos en un evento de negocios en Guadalajara. Yo era socia en un despacho legal que manejaba fusiones y adquisiciones. Él, un desarrollador inmobiliario de éxito brutal. En poco tiempo, me sedujo con su atención meticulosa, su cultura, su insistencia en mi bienestar. Cuando me casé con él y nos mudamos a Monterrey, dejé mi práctica legal activa, aunque mantuve mi licencia. Él me convenció de que no tenía sentido estresarme. Él manejaría todo. Él me puso en un pedestal dorado, pero un pedestal que estaba lejos del suelo y sin escaleras. La rutina del desayuno empezó a los pocos meses. «Tu salud es lo primero, Sofía», me decía. «Nadie sabe cuidar de ti como yo». Cada mañana él cocinaba y yo me limitaba a disfrutar. La especialidad era el café. Siempre insistía en prepararlo él. Los problemas empezaron hace 1 año y medio. Yo no los noté como problemas de salud, sino como estrés, cansancio crónico, dolores de cabeza punzantes que no cedían, náuseas recurrentes que los médicos atribuían a la gastritis nerviosa. Perdí peso, mi cabello se debilitó y lo peor, mi mente se nubló. Antes era rápida, analítica. Ahora me costaba seguir una conversación. Ricardo siempre estaba ahí, consolándome. «Mi pobre Sofía, estás agotada. Necesitas descansar.
Te traeré tu café. El punto de inflexión fue hace 6 meses, en el cumpleaños de mi sobrina en la Ciudad de México. Me escapé de Monterrey por 3 días, fuera de su vigilancia, fuera de su cocina. En esos 3 días, sin darme cuenta, mi mente se aclaró. Dormí profundamente y los dolores de cabeza desaparecieron. Cuando regresé, la niebla volvió a instalarse lentamente. Fue una sensación sutil al principio, como un susurro de duda, pero mi viejo instinto de abogada penalista, ese que había dedicado años a desarmar mentirosos y construir casos herméticos, se activó. ¿Y si no era estrés? ¿Y si no era casualidad? Empecé a documentar. Lo primero que hice fue lo más sencillo: dejar de tomar el café completo. Lo probaba, claro, para no levantar sospechas, pero luego lo vaciaba discretamente en una maceta en el balcón o lo tiraba por el desagüe cuando Ricardo salía de la habitación. Empecé a notar el sabor. Había un toque metálico, un amargor que se disimulaba con el tostado fuerte de Chiapas, pero estaba ahí. La abogada en mí gritó: «¡Evidencia! Necesitas evidencia física». Pero ¿cómo obtenerla sin poner en riesgo mi vida? No podía ir a un laboratorio con mi taza de café y decirle: «Creo que mi esposo rico y encantador me está envenenando lentamente». Eso sonaba a paranoia. Contacté a un viejo colega, Ernesto, en Guadalajara. No le di detalles. Solo le dije que estaba haciendo una investigación de fraude corporativo muy delicada, para un cliente anónimo, y que necesitaba una prueba química de alta complejidad en una muestra biológica. «¿Qué buscas, Sofía?», me preguntó con desconfianza. «Metales pesados», dije simplemente. «Arsénico, talio, algo que se pueda introducir en dosis mínimas y que simule síntomas crónicos de enfermedad». Ernesto, que había visto lo peor de la avaricia humana, no hizo más preguntas. Me envió un kit de recolección discreto. La muestra la obtuve de la manera más humillante. Mi orina. Era la única manera de saber qué estaba circulando en mi sistema. El proceso tomó semanas. La espera fue un infierno psicológico. Tuve que seguir actuando. Cada mañana agradecía el desayuno de Ricardo. Le daba un beso en la mejilla. Fingía beber y seguía documentando su comportamiento. Ricardo se había vuelto aún más atento. Me preguntaba constantemente cómo me sentía. Si el dolor de cabeza había vuelto, me preparaba tónicos y me daba vitaminas. Era un círculo vicioso de veneno y falsa cura. Cuando Ernesto me llamó, su voz era grave. «Sofía, encontré algo. Concentraciones inusualmente altas de sales de talio. No es letal en esta dosis, pero es acumulativo. En 2 o 3 meses más estarías en falla orgánica múltiple». «¿Quién es el cabrón?». Me senté en el suelo de mi vestidor, sintiendo cómo el frío del mármol penetraba mi piel. No estaba sorprendida. Estaba validada. No estaba loca. Estaba siendo asesinada, lentamente, con amor y masa madre. Colgué el teléfono. Ricardo quería mi dinero. Yo había puesto mi patrimonio en fideicomisos a su nombre para agilizar las operaciones cuando nos casamos, confiando plenamente en su gestión. Si yo moría, él heredaba inmediatamente sin las complejidades de un divorcio. El siguiente paso fue encontrar la evidencia del motivo y la cómplice. Sabía que un hombre como él no mataría solo por dinero. Tenía que haber una nueva mujer para reemplazarme. Y recordé a Marisol, la asistente. Marisol Jiménez, 28 años, eficiente, siempre cerca. Ricardo pasaba más tiempo con ella que en casa, bajo la excusa de los cierres corporativos en Querétaro o el Bajío. El rastro fue fácil de seguir para una abogada especializada en rastrear activos. Ricardo era metódico, pero arrogante. Había comprado un departamento en un desarrollo nuevo en Santa Catarina a nombre de una empresa fantasma, pero pagaba las cuotas de mantenimiento con una tarjeta corporativa vinculada a su cuenta personal. Los recibos llegaban a la oficina. Una tarde, mientras Ricardo estaba en una cena de negocios, usé mis viejas mañas. Entré en su estudio. Ricardo confiaba en mi incompetencia tecnológica. Me tomó 20 minutos anular el cifrado de su iPad. Encontré las fotos, las conversaciones. No eran apasionadas, eran transaccionales. Marisol le preguntaba por los plazos, por el seguro de vida. ¿Cuánto falta para que Sofía firme el ajuste? Ella sabía. Era parte del plan. Ella sería la nueva señora de la casa. La rabia que sentí no fue por el adulterio, fue por la traición calculada y la burla. Este hijo de la chingada había planeado mi muerte, había puesto veneno en mi cuerpo, y todo con la ayuda de una mujer a la que le pagaba un sueldo. Mi mente de abogada penalista tomó el control. Olvidé la histeria. Olvidé la tristeza. Me convertí en una máquina de construir casos. Ricardo no iría a la cárcel por las pruebas de talio en mi cuerpo. Diría que lo consumí por accidente, que era un suplemento, o peor, que yo me lo estaba administrando a mí misma por una enfermedad mental. Para que el Ministerio Público lo procesara por homicidio en grado de tentativa,
Yo necesitaba demostrar que él había administrado la dosis letal en un acto premeditado. Y solo había una manera de hacer eso: atraparlo en el acto. Empecé la preparación de mi propia escena del crimen. Primero, la seguridad legal. Necesitaba testigos, pero no quería involucrar a mi familia hasta que el monstruo estuviera en la cárcel. Llamé a mi socio legal más antiguo en la CDMX. Armando, necesito un acuerdo de representación de emergencia. Tienen que estar listos para presentar un amparo inmediato si esto sale mal. Lo mío es peligroso, Armando. Necesito que si no me ven en 48 horas, asuman lo peor y muevan a la PGR. Segundo, la vigilancia. Compré cámaras espía de alta definición. Las instalé yo misma en la cocina y la recámara. Cámaras tan pequeñas que parecían parte de la decoración. Una apuntaba directamente a la bandeja de desayuno, otra a la cafetera. Tercero, la trampa física. Esto era lo más arriesgado. Necesitaba reemplazar la taza en el momento justo, y necesitaba que él creyera que yo la había bebido. El fin de semana antes del lunes decisivo, fingí un fuerte resfriado. Tos, fiebre fingida. No puedo oler bien, mi amor. La congestión me tiene fatal. Pobrecita Sofía. Te prepararé algo especial, dijo Ricardo, con ojos de tiburón, pensando que esto aceleraría el proceso. Esa noche, mientras él dormía, entré a su estudio y robé una pequeña cantidad del polvo blanco que él guardaba bajo llave en un cajón. Lo llevé a mi abogado de Guadalajara para una prueba rápida de confirmación: talio puro. Con el talio confirmado, volví a casa y preparé el plan para el lunes. El domingo usé mi dolor de cabeza fingido como excusa para ir a la farmacia. Compré unas cápsulas de liberación lenta de carbón activado, mezcladas con un colorante inocuo. Eran idénticas a las vitaminas que Ricardo me obligaba a tomar cada mañana. El lunes por la mañana, Ricardo estaba radiante. Me sirvió el jugo, el pan y el café. Lo hizo todo con una meticulosidad enferma, como un artista firmando su obra maestra. Me obligué a sonreír. Le di un beso. «Qué considerado eres, mi vida. Me siento un poco mejor. Creo que el café me ayudará». Lo que él no vio fue el pequeño truco de magia que hice. Mientras Ricardo fue al vestidor a cambiarse para su junta, cambié el contenido de la cafetera. Había vaciado una porción del café que él había preparado en una botella de muestra y lo reemplacé con café regular, pero le añadí una pequeña dosis de un agente altamente emético, que provoca vómito, que mi farmacéutico de confianza había preparado, una sustancia que era desagradable pero no mortal, diseñada para provocar una reacción violenta y rápida. La taza que Ricardo me había servido en la bandeja, sin embargo, no fue tocada. Esa era la taza con la dosis letal de talio, preparada por sus propias manos. Me senté en la cama, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que creí que los micrófonos escondidos lo iban a captar. El plan era sencillo. Si yo bebía el café, moría. Si él lo cambiaba, lo grabábamos. Yo necesitaba que él supiera que la trampa estaba lista, para que su desesperación lo hiciera caer. Pero Marisol, su amante y cómplice, cambió la ecuación. Su llegada intempestiva fue un regalo del destino. El golpe de suerte que solo ocurre en las historias mal contadas. Cuando le ofrecí mi taza a Marisol, vi el momento exacto en que Ricardo comprendió que su plan estaba en ruinas. «No, Marisol, no», logró decir Ricardo, forzando una risa. «Ese café es muy amargo para ti. Déjame prepararte algo más». Pero Marisol ya estaba bebiendo, demasiado concentrada en el cheque de Querétaro y en quedar bien conmigo, la tonta esposa. Cuando ella se desplomó, la escena se volvió irreal. Ricardo, abandonando toda pretensión de esposo amoroso, corrió a mi lado. «Te dije que no lo bebieras, estúpida». «¿Es una broma? ¿Estás fingiendo?», me gritó, ignorando a Marisol, que jadeaba en el suelo, luchando por respirar. «¿Por qué habría de fingir, Ricardo?», le dije, manteniendo mi voz firme, sin una fisura. «Es el café que tú preparaste con tanto amor. ¿Qué te pasa? Llama a una ambulancia. ¿No ves que Marisol está mal?». «No, no llamamos a nadie», siseó, agarrando mi brazo con fuerza. Era la primera vez que usaba la fuerza física contra mí, y su desesperación era tangible. «¿Qué le pusiste? Dime dónde está el resto». «El resto está donde tú lo pusiste, mi vida», respondí. Levanté mi mano izquierda y señalé una pequeña grabadora que había colocado disimuladamente en la mesita de noche. «Y mi abogado en CDMX tiene la copia de seguridad. Y la policía está por llegar. No mientas, Ricardo. El talio no perdona». Su rostro palideció hasta un tono enfermizo. Soltó mi brazo. Su mirada se desvió de mí hacia Marisol, y luego, con horror, hacia la cafetera. En ese momento, el timbre volvió a sonar. No era la policía de la que yo le había hablado, sino la que yo había llamado discretamente hacía 20 minutos, después de ver a Ricardo vertiendo el polvo blanco en la taza. El protocolo de seguridad de mi plan incluía una llamada anónima al 911
reportando una pelea doméstica violenta y posible intoxicación en mi dirección. Esto garantizaba una respuesta rápida y, más importante, la presencia de paramédicos. Ricardo corrió a la puerta, intentando interceptar. Abrió. Eran 2 elementos de la Policía Municipal de San Pedro, jóvenes e imponentes. «Estamos aquí por un reporte de disturbio», dijo el oficial más alto, con la mano sobre su arma. Ricardo, volviendo a su papel de hombre de negocios digno, se recompuso. «Oficiales, es un error. Mi asistente tuvo un desmayo. Estoy llamando a una ambulancia. Por favor, retírense. Esto es un asunto privado». Yo me levanté de la cama, caminando hacia la sala lentamente. La luz de la mañana me daba en la espalda. «Oficiales, eso no es verdad. Mi esposo me está atacando y está intentando ocultar un envenenamiento». El oficial miró de Ricardo, impoluto y furioso, a mí, con mi bata de seda y mi perfecta calma, y luego a la mujer convulsionando en el piso de la recámara. La incoherencia de la escena hablaba por sí sola. «Señorita, ¿qué pasó aquí?», preguntó el policía. Mi esposo, Ricardo Vargas, intentó envenenarme con talio, un metal pesado. El café que él preparó estaba destinado a mí, pero su amante lo bebió por accidente. Señalé a Marisol. Esa mujer en el piso es su asistente ejecutiva y su cómplice. Les pido que aseguren la escena y llamen al Ministerio Público de inmediato. Ricardo finalmente perdió el control. «¡Miente! ¡Está loca! Sofía, te juro que vas a pagar por esto, hija de la chingada». Se lanzó hacia mí. Los oficiales reaccionaron al instante. Lo sujetaron. Lo esposaron contra la pared mientras la escena se desmoronaba a nuestro alrededor. El primer oficial llamó por radio, reportando la situación y solicitando una unidad de la Cruz Roja. En el caos, me acerqué a la cafetera. «Miren esto, oficiales», dije, y señalé la cafetera donde Ricardo había preparado la mezcla matutina. Él limpió el residuo de talio de la taza que le di a Marisol, pero miren el interior de la cafetera. Aunque Ricardo había sido cuidadoso, la alta concentración del veneno dejó un rastro, una mancha sutil en el interior metálico que, bajo la luz adecuada, era inconfundible. Los paramédicos llegaron 5 minutos después. La atención inmediata fue para Marisol. Cuando la llevaban en camilla, yo me acerqué a ella. Estaba pálida, delirando. «El seguro, Marisol», susurré. «El seguro de vida es tuyo si me muero, ¿verdad? Ricardo te lo prometió. Pues ahora es tuyo. Disfrútalo en la cárcel, porque esto se llama tentativa de homicidio calificado, y te aseguro que como abogada, no voy a descansar hasta que los 2 se pudran». Ella intentó gritar, pero solo logró un sonido gutural. Con la llegada del Ministerio Público, MP, la escena se volvió legal y técnica. Me retiré a mi estudio, ahora asegurado. Saqué los videos, las fotos, el informe de Ernesto. Cuando el fiscal, un hombre de rostro duro llamado García, me interrogó, yo no fui la víctima histérica. Fui la abogada que presenta un caso. «Señor García, no soy solo la víctima. Soy Sofía Mendoza, licenciada en Derecho por la UNAM, con 10 años de experiencia en litigio complejo. Les he facilitado la escena, el motivo, fraude de seguro y adulterio, y la prueba física, la paciente Marisol en el hospital, la mancha en la cafetera. Aquí están los videos que muestran a Ricardo preparando la bebida. Aquí el informe de mi médico sobre las concentraciones de talio en mi sistema en meses anteriores, y aquí la documentación de los activos que él iba a heredar». García me miró con una mezcla de admiración y desconfianza. En México, los casos de violencia doméstica y envenenamiento en esferas de alto poder se desmoronan por falta de evidencia. Yo le di una montaña de ella. «Usted planeó esto, licenciada», afirmó García, sin acusar, solo observando. «Yo planeé mi supervivencia, fiscal», respondí. Ricardo pensó que era la mujer débil y enamorada. Olvidó que antes de ser su esposa era su peor pesadilla legal. Ricardo fue llevado al MP. Marisol fue ingresada en terapia intensiva con pronóstico reservado. El caso explotó en la prensa local. No es común que un empresario de su talla sea arrestado por envenenamiento de su esposa, mucho menos cuando la víctima accidental es la amante. La batalla legal fue brutal. El equipo de abogados de Ricardo intentó 3 cosas. 1. Desacreditarme, alegando locura temporal o una venganza elaborada por celos, la típica defensa de que la mujer es emocional y vindicativa. 2. Alegar que el talio era parte de un experimento químico de Ricardo y que Marisol lo consumió por accidente. 3. Intentar suprimir mis grabaciones, alegando invasión de la privacidad. Aquí es donde mi experiencia como litigante me salvó. Las grabaciones fueron hechas en mi domicilio, licenciado. Expliqué a los abogados de Ricardo. Y yo, como residente legal, tenía pleno derecho a grabar actividades en áreas comunes de mi propiedad. Además,
La intención de la grabación era mi propia seguridad, dado que había evidencia médica previa de que mi vida estaba en peligro. En cuanto a la acusación de locura, utilicé los resultados de mi análisis toxicológico para demostrar que los síntomas de confusión y debilidad que presentaba eran efectos directos de la dosis subletal de talio que él me había administrado durante meses, no paranoia. La clave del caso no fue solo que Ricardo envenenó a alguien, sino que, en el video, se veía claramente cómo intentaba disuadir a Marisol de beber la taza, y luego su reacción violenta e inmediata de pánico y furia al verla caer, demostrando conocimiento y alevosía. Si hubiera sido un accidente, su primera reacción habría sido el auxilio, no la furia y la confrontación conmigo. Marisol se recuperó milagrosamente después de 2 semanas. El talio es un veneno lento, pero la dosis de ese día fue lo suficientemente alta para causar un shock inmediato. Su recuperación no le dio paz. Ella fue arrestada en cuanto salió del hospital. La confrontación con Marisol, ya en el MP, fue corta y fría. Ella intentó llorar, alegando que Ricardo la había manipulado. Yo solo quería una vida mejor, Sofía. Él me dijo que tú estabas enferma y que morirías pronto de todos modos, que no era mi culpa. No, Marisol, dije, mirándola a los ojos con la frialdad que había aprendido en los tribunales. Tu culpa fue ser su cómplice en un asesinato. Sabías lo que hacía, y te importó más el dinero y el estatus que mi vida. Tú también mereces el castigo. Ella se derrumbó. Ricardo, por su parte, se mantuvo altivo durante meses, hasta que el juez dictó prisión preventiva y le negó la fianza, dada la gravedad de la evidencia. El shock de estar en el cerezo de Cadereyta le rompió el alma de empresario. La última vez que lo vi fue en la sala de audiencias. Había perdido peso y su traje ya no le quedaba con la misma elegancia. Sofía, me llamó con un hilo de voz antes de que lo sacaran. ¿Por qué no me dejaste terminar? Tuvimos una vida buena. La vida es un derecho, Ricardo, respondí, mi voz resonando en el silencio de la sala. Y tú decidiste quitármelo con una taza de café. Yo te quité tu libertad con la ley que tanto desprecias. Y te aseguro que todo tu dinero no puede comprar la salida de una prisión federal. Disfruta tu nuevo desayuno. El divorcio fue swift, rápido, y por supuesto, a mi favor. Recuperé mi patrimonio. La casa de San Pedro la vendí. No podía vivir un solo día más en el lugar donde me habían intentado matar con amor. La lección, si hay alguna, no es sobre la traición marital, sino sobre la voz interna. Durante meses, mi cuerpo me gritó que algo andaba mal. Mi mente, bajo el efecto del veneno, dudaba. La manipulación de Ricardo era tan perfecta, tan cotidiana, que casi me convenzo de que yo era la única culpable de mi malestar. Si esta historia llega a alguien, quiero que sepa que el control y la agresión no siempre son evidentes. A veces, la violencia es silenciosa. Es una pastilla que te da tu esposo. Es una taza de café que te preparan con esmero. A veces, el amor tóxico se disfraza de atención y cuidado. Aprendí que tenía que ser más astuta que mi agresor. Él era un hombre de negocios cruel. Yo era una abogada penalista obsesiva. Yo conocía las reglas de la ley mejor que él. Y cuando la ley no podía protegerme, tuve que usarla como arma. Ricardo está cumpliendo su condena. Marisol recibió una sentencia menor por complicidad y se encuentra en un penal femenil. Yo volví a mi vida. Reabrí mi despacho, pero ahora, en lugar de manejar fusiones y adquisiciones, me dedico a casos pro bono de mujeres que son víctimas de violencia económica o manipulación psicológica, donde la evidencia es nebulosa y la policía no quiere intervenir. Porque yo sé que la verdad no siempre está en un puñetazo, sino en el residuo de talio de una cafetera elegante en Monterrey. Y estoy lista para pelear por esas mujeres que, como yo, fueron casi silenciadas por la mano amorosa de su esposo. Ahora, cada mañana, preparo mi propio café. Lo muelo yo misma. Y disfruto de cada sorbo. No solo por su sabor, sino por la simple y maravillosa prueba de que estoy viva, y que mi mente, libre de veneno y de mentiras, sigue siendo mi arma más letal. México es un lugar donde la justicia es lenta y a veces corrupta, pero mi justicia personal fue rápida y quirúrgica. Y eso, güey, no tiene precio.